No le callaremos a nuestros hijos lo que escuchamos. Contaremos a la futura generación las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que realizó. Programa Memoria Agradecida. 30 años de fidelidad, de historia compartida, de bendiciones que no se olvidan. 30 años anunciando, sembrando y proclamando que el Señor ha sido grande con nosotros. Porque lo que Dios ha hecho no se calla, se cuenta, se transmite y se convierte en testimonio vivo. Muy buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos a su programa Hagamos Memoria, este espacio en los 1530 AM Yeshua, la voz de Jesucristo, y en nuestro canal Yeshua TV. En esta tarde nos acompaña hoy Norbey, que hace parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua hace algunos años, y nos va a contar un poco de su vida. Norbey, bienvenido, hermano. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como decía Andrés, Norbey Rodríguez. Hace 6 años y medio estoy aquí en la escuela, por gracia de Dios, que nos trajo acá a este bendito lugar. Norbey, bueno, y a propósito de eso, ¿cómo fue tu situación? ¿Cómo fue que llegaste a la Escuela Bíblica Católica Yeshua? ¿En qué año? ¿En qué momento? Y también cuéntanos cómo era tu realidad en ese entonces y cómo qué estabas pasando en tu vida, porque digamos que el objetivo de este programa es no solamente contar cómo fue el surgimiento de la escuela y demás, sino ver esas historias que hay detrás de lo que es la escuela. O sea, que cada uno trae su historia, cada uno trae muchas veces sus dificultades y llega a esa experiencia de Dios a sanar, a que Dios sane toda esa situación. Entonces, ¿cómo era tu realidad? ¿Por qué estabas pasando? ¿Cuál era la situación que de alguna forma te empujó a la escuela o a buscar a Dios? Claro que sí, yo llegué a la escuela en el año 2015, Sí. en Pascua, después de Semana Santa. Mi realidad en ese momento era un problema de ruptura afectiva. Estaba pues en un tiempo de pecado, donde compartí la vida pues con una persona durante 6 años. En pecado porque ella era casada y entonces convivíamos, entonces era un tema de adulterio, ¿cierto? Terminé esa relación, fue un momento pues duro en mi vida, pero Dios se vale de esas situaciones, de esas dificultades como para traernos otra vez de nuevo a la casa del Padre. Entonces ese fue como mi momento pues como de iniciar nuevamente. Yo inicié pues como ese proceso de duelo, ese proceso de ruptura, y empecé como con muchas actividades, con deportes, metiéndome como en muchas cositas así como que me ayudaban pues como en ese momento de... Como intentando llenar el vacío que había dejado, ¿cierto? Exacto, intentando llenar ese vacío, pero faltaba Dios, faltaba pues como que Dios estuviera ahí. Entonces llegué, fue por medio de un amigo, de un amigo que me trajo acá, me había insistido muchas veces y llegó el día de que tocó mi corazón pues Dios y acepté esa invitación y le doy gracias pues también a Dios y al amigo que me trajo. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Él estaba aquí en la Signe. escuela? Sí, él estaba en el grupo de parejas, pero él me trajo al grupo de profesionales, el de los miércoles. Muy bien. Y cuando llegaste a la escuela, ¿cuál fue como tu impresión de la espiritualidad o de lo que viste ese primer día que estuviste acá? Claro que sí. Decirles pues que igual nosotros en mi familia hemos sido una familia católica, pero nos faltaba mucho conocimiento de la palabra de Dios. Entonces lo que más me llamó la atención fue eso, de que nos mostraban al Dios, un Dios misericordioso, un Dios que siempre está a nuestro lado en medio de las situaciones difíciles, también en medio de las alegrías, y que Él siempre está ahí para perdonarnos. Entonces me llamó mucho la atención eso, de ese Padre misericordioso, porque normalmente nosotros siempre tenemos una idea de es un Dios duro, un Dios castigador, un Dios casi pues como decir como muy justiciero, ¿cierto? Pero en justicia a lo que nosotros pensamos y nosotros nos imaginamos en la mente, ¿cierto? En nuestros pensamientos. Entonces lo que me llamó la atención fue eso, de la escuela, de irlo llevando a nuestro corazón,
de cada palabra, que cada predicación me llenaba mucho y quería como seguir llenándome de eso, de Dios. ¿Y llegaste a la escuela y te quedaste de una? ¿Empezaste comunidad o no? Sí, inclusive me pasó una cosa muy chistosa. O sea, los dos primeros días, las dos primeras veces que vine los miércoles fue en medio de una tempestad, de un aguacero, o sea, como Pues estoy como que es de muchas... buenas para eso porque Sí, hoy, hoy así y la es, semana pasada que también íbamos a grabar el testimonio de Norbey, pues primero se fue la luz, entonces no pudimos. así Y es, estaba cayendo un aguacero, pero aguacero. Y hoy también está, él llegó y trajo nube. Pero los musulmanes así dicen que es, eso es bendición. Cuando exacto. los musulmanes dicen que siempre que Dios los quiere bendecir, les manda la lluvia. Entonces, vea, eso es un bendecido, hermano. Así es, entonces imagínense, en medio de esos, yo me acuerdo, esos dos primeros miércoles que asistí, fue en medio de agua, de tempestad, pero eso no me privó como para tener esa fortaleza, que es lo que también nos hablan mucho aquí en la escuela de la perseverancia y de lo difícil que es alcanzar pues esa perseverancia para llegar a la salvación. Pues yo sí, desde la primera charla que dieron ese día, eh, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y, y cada día que pasa le doy gracias a Dios por haberme ¿Y traído te acá. acordás de la charla o no? Uno muchas veces cuando llega acá, uno siente mucho la presencia del Señor y uno sabe que Dios le está hablando, pero como que es algo extraño porque uno no se acuerda de nada, solo sabe que Dios estaba ese día de manera fuerte. Y así también me pareció a mí, o sea, yo sé que estaba la psicóloga Catalina. Catalina estaba ese día predicando, me gustó mucho pues la forma en que oraban y la charla, pero no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo ella en ese día, pero sí me acuerdo pues de la oración, de, de la música, entonces eso me trajo. ¿Y cómo fue? Contémosle a los oyentes que de pronto están atravesando una situación parecida de ruptura afectiva o bueno, de cualquier situación de ese tipo. ¿Cómo fue ese proceso de superación en Dios? Que ya tú nos habías dicho que primero comenzaste buscando en otras partes, en el deporte, de pronto en la Ujú. rumba, bueno. Pero ¿cómo fue ese proceso de sanación interior y de la vida en Dios? O sea, ¿cómo comenzó y cómo se ha ido dando? Porque yo creo que es un proceso que todavía hay que trabajarlo, ¿qué? Claro que sí. Pues a ver, digamos que yo no busqué tanto como la rumba o el trago, no. Yo fui más en el deporte, en hacer gimnasio, bicicleta, caminar. Entonces fue más en ese sentido, porque yo siempre decía que igual yo tampoco quería como llegar y llenar mi corazón de cosas que sabía que después me iban a herir más o que iba a ser difícil salir. Entonces siempre pues en mi mente estuvo pues de que eh, no debía ser pues como por el lado de la rumba o el alcoholismo, la drogadicción. Entonces lo inicié de esa forma, pero cuando empecé a asistir a la escuela entonces fue muy bonito porque todas las predicaciones, o sea, toda la palabra de Dios que iba llegando me llenaba. Ujú. Y decía, ay, tan bacano lo que Dios hace en lo que Dios hace en nosotros. Y me ponía a tener, y me hacía consciente de lo que yo estaba haciendo, o sea, las cosas malas que hice en el pasado y por las cuales llegué pues como a esa situación de dolor, de duelo y de sentirme sin piso. Ujú. Porque cuando uno tiene pues una ruptura afectiva, uno queda sin piso. Porque muchas veces nosotros ponemos toda nuestra confianza en esa persona, pero acá nos enseñan de que siempre lo primero tiene que ser Dios y saber de que nosotros como seres humanos somos imperfectos. Ujú. Entonces al ser imperfectos no podemos tampoco, o sea, pretender de que no nos vamos a equivocar. Y eso es lo que me sucedió también, lo que le sucedió también a la persona que estuvo conmigo en ese momento, de que somos seres humanos, nos equivocamos, hacemos cosas que no son. Entonces fue muy bonito empezar a encontrar esa verdad, la Ujú. verdad de Dios, de que no existen verdades a medias, existe solo una verdad y esa verdad es Dios. Entonces yo siempre hago mi comparación hago siempre la comparación de mi historia de vida con la historia del rey David. O sea, siempre me ha llamado mucho la atención la historia del rey David, porque hace parte también de un adulterio que él también cometió en su momento y que trató de tapar esa verdad con mentiras y con situaciones hasta que llegó hasta matar a alguien, Ujú. ¿cierto? Lo mismo me pasaba a mí. Yo también estaba enceguecido y decía de que
a pesar de que estaba en esa relación que no era correcta, un adulterio, yo siempre mentía y decía que a Dios le importaba más el amor. Y que si yo estaba en el amor, pues si nosotros nos amábamos, entonces ahí no pasaba nada, entonces que seguíamos así. Entonces él me fue llevando a que no existen verdades a medias, solo existe una verdad y tenemos que tratar de vivir en ese amor y en ese mandamiento, que los mandamientos no son obligaciones, sino que son pautas para nosotros poder ser felices. Entonces fue como un proceso, digamos, de escucha atenta de la palabra de Dios, porque digamos que cuando uno está en una situación así, como decimos acá en Colombia, de guayabo, ¿cierto? De Ujú. guayabo afectivo, o de ruptura, o de tusa, ¿cierto? Como cantan por ahí, la tusa. Uno quisiera como una solución así mágica, y por eso uno busca el Exacto. trago, y busca la rumba, y busca otro tipo de cosas que llenen como el vacío. Pero digamos que la respuesta que da Dios sí es muy consoladora, pero digamos que el proceso es largo, ¿cierto? Se va Ujú. dando poco a poco en la escucha de la palabra, en la perseverancia. Y yo me imagino que en eso te ayudó mucho la comunidad. ¿Comenzaste comunidad en algún momento o no? Sí, yo inicié, como les digo, más o menos en abril del 2015 y mi comunidad, que es en la que ahora estoy todavía, empezamos en julio, ¿Cómo se llama? 1 de julio, los del camino, Los del en camino. alusión a como llamaban a los a primeros discípulos de Jesús. Ujú, Antes de sí, llamarse en cristianos, los llamaban los del camino. los del camino. Muy bien. Entonces, claro, en ese perseverar, en esa comunidad también nos ha sido muy bonito ese proceso en la comunidad, en el servicio. O sea, nosotros vemos que en muchas ocasiones nosotros pensamos buscar como salir de nuestros dolores y nuestras dudas con nuestras propias fuerzas y con el deporte, con esas cosas, son buenas, ¿cierto? Pero no es, o sea, lo que nos hace que nosotros podamos realmente sanar es en medio del servir. Ujú. Entonces yo lo descubrí también ahí. Y a propósito de eso, ¿en qué momento comenzaste a servir? Porque a veces las personas que llegamos a la experiencia de Dios, como que de una comenzamos a servir, ¿sí o no? Entonces el Señor nos sana y comenzamos a servir, pero no sé si en tu proceso cómo fue ese paso de la vida comunitaria y el estar pues como perseverando en las cosas de Dios a servir y también cuéntanos en qué sirves o de qué manera has servido a los otros acá en la escuela o en la fe. Claro que sí. Pues a ver, digamos ese primer año de estar acá escuchando la palabra, yo creo que yo me di como un tiempo para empezar a servir. Primero como a escuchar más la palabra, a prepararme más. Entonces acá en la escuela tienen también unos diplomados, ¿cierto? Y ahí también unos diplomados que son como para empezar como en el servicio o en el liderazgo. Entonces yo me metí ese primer año, más fue en asistir a todos los diplomados, a las charlas que hacían también aquí en la escuela. Entonces fue como llenarme primero, como Ujú, ir sanando mi corazón, porque eso es lo que también me decía Dios. Primero limpia tu casa para que pueda después como entrar a alguien o servir. Entonces ese primer año fue más de estar recibiendo esa palabra de Dios. Después fue por medio de un servicio en mi iglesia, pues en la iglesia la donde yo, parroquia. en la parroquia donde yo asisto, eso. Allá necesitaban personas para que fueran catequistas de confirmación, entonces empecé a servir allá. Y me pareció muy bonito ese momento porque también acá nos han hablado mucho de que cuando nosotros servimos, no es tanto lo que nosotros estamos dando, sino lo que nos están dando a nosotros. Y en ese momento con los jóvenes fue un momento muy bonito porque al yo estarles predicando la palabra de Dios y enseñándoles todas esas cosas, también llegaba a mis oídos y me volvía como más fuerte pues como en Dios. Ujú, Como decir, uy, ve, esto que estoy diciendo también me cae a mí. Entonces como para ir corrigiendo, para ir haciendo esas cosas. Entonces en el servicio uno ve eso de que todo lo que uno dice o habla también le sirve para, no, para uno, ¿cierto? Y las ujú, personas también, con todas sus vidas, con sus situaciones difíciles, nos ayudan también por medio de sus testimonios a saber de que lo mío no fue lo más grave o lo más duro ujú, y de que no nos podemos encerrar en nuestro dolor, sino que hay personas que sufren mucho más y ujú, necesitan de nosotros y necesitan de una palabra. ujú. Entonces eso lo he visto. Así es. En digamos que en ese tiempo tú tomaste total distancia de la persona con la que habías
hecho la ruptura afectiva, te separaste del todo y comenzaste a seguir al Señor, o sea, te diste como un tiempo especial para sanar el corazón. Sí, pero digamos que ella también me ayudó porque se fue para otro país, se fue para Estados Unidos. Entonces ese fue también como la ayuda. Muy bien, Sí, sí. yo con ella tengo un hijo. Ujú. Entonces eso fue un momento también difícil pues porque si ella se fue con mi hijo, yo le di pues como la autorización. Pero eso me ayudó también entonces a poder tener ese tiempo para poder llenarme de Dios, de seguir en este camino. Inclusive en muchas ocasiones también como poder servirle a ella también en situaciones porque no terminamos pues como mal, o sea, fue un momento duro, fue una decisión de ella pues como de terminar la relación, pero como le digo, o sea, Dios nos va mostrando de que todos tenemos errores y que se terminan no solo por una persona, sino que son por los Los dos. dos. Entonces, en medio de eso, también hasta pude ayudarle también a ella, digamos, en momentos en que necesitaba también una palabra de vida, un consejo. Yo siempre he estado como para ella. Ujú. ¿Tu Entonces, relación ahí con es. tu hijo? Sí, Bien. también es bien, gracias a Dios. Ya él pasaron como 2 años o 3 y él pudo venir y ya ha venido también normalmente en sus vacaciones de verano Bueno, y nos y preguntan por acá por compartimos. el máster que entonces qué pasó, que si al fin se quedó solo, que si le mandan hojas de vida o que qué pasó. No, ya no, ya soy casado, ya me casé. ¿Y cómo fue ese proceso, Bueno, esa relación resulta nueva? que en medio de ese perseverar, de seguir y de darme ese tiempo como para poder como sanar mi corazón, ya llegó pues alguien más adelante y llegó por medio de un servicio. También, también algunas ocasiones yo también ayudaba con otra comunidad que se llama Siervos del Espíritu Santo, donde hacen actividades con los habitantes de calle. Ujú. Entonces en unas novenas del año 2016, yo creo, 2016, conocí pues como a una muchacha que fue pues allá también a servir con los habitantes de calle. Y resulta que ella también era de la escuela. Entonces acá ya cuando empezamos a compartir en el tema de diplomados, fue creciendo pues como una bonita amistad y ya más adelantico nos comprometimos pues como novios y ya hace 2 años nos casamos. Ah, qué maravilla, qué 2 años y bonito, medio. qué bueno, felicitaciones, hermano. A mí me gusta, yo me detengo mucho en el tema afectivo porque sé que muchas personas que ven este programa y que escuchan la emisora pueden estar pasando por una situación así, parecida, ¿cierto? De confusión afectiva, de ruptura, y sabemos que eso es muy difícil, pues eso es una Ujú. cosa muy dolorosa, digo, ¿no? O sea, Claro que sí. romper con alguien, una ruptura afectiva es muy dolorosa y uno ve que mucha gente llega a las cosas de Dios de esa manera y llegan destrozados, o sea, con una situación sumamente difícil. Y me detengo acá es porque qué bonito ver cómo el Señor pasa, o sea, cómo el Señor va sanando el corazón cuando uno se dispone. Admiro mucho de Norbey su perseverancia y como ese empeño por escuchar la voz de Dios, de hacer la voluntad de Dios y de buscar como el querer de Dios. Entonces yo creo que cuando uno está en una situación así difícil, afectiva o de cualquier tipo, yo creo que hay que buscar al Señor, ¿cierto? Como con más Ujú. fuerza, ¿sí? Sin dejarse como atropellar, sin dejarse aplastar por cualquier tipo de situaciones difíciles. ¿Cuál es, digamos, como la enseñanza bíblica, la palabra que siempre te ha marcado a ti en la vida acá en este proceso de escuela bíblica y en toda esta tu experiencia de Dios? Yo tengo una frase que me gusta mucho y que no solo pues es como para las personas que también tienen ese problema pues de ruptura afectiva, sino que también han sentido muchos dolores. Entonces, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Que es la de Filipenses 4:13, Ujú, sí. ¿cierto? Esa es una frase que me parece muy bonita y que yo también le encuentro mucho sentido porque en muchas ocasiones también nosotros como seres humanos nos hacemos esa pregunta: ¿por qué le pasan cosas a la gente buena? Porque nosotros muchas veces nos creemos, bueno, de que si no robamos, no matamos, o sea, si dejamos de hacer el bien, entonces pensamos que si cuando dejamos de hacer el mal, perdón, entonces ya eso significa que nosotros somos buenos y eso no es la realidad. Nosotros en muchas ocasiones la, o sea, debemos hacer el bien, entonces eso es lo que nos falta a nosotros también. Y que ustedes, si de pronto están sufriendo alguna ruptura afectiva o una parte económica, sepamos de que es que el sufrimiento no es malo,
de que el sufrimiento nos fortalece y nos hace crecer. Yo tengo una frase de un señor que es Salvador Gómez, que me gusta mucho y la quisiera leer, precisamente como para esto, que dice: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento, ni huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido, mediante la unión en Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Entonces es lo que muchas veces nosotros nos sucede, que nosotros pensamos de que tenemos que huirle al dolor, pero el dolor nos ayuda y nos fortalece. Y yo le doy también gracias también a Dios como por ese sufrimiento también que viví en ese momento, porque me ayudó a acercarme más a Él, a escuchar su palabra y a continuar en ese camino y seguir. Y ya no dame miedo pues como hablar de Él, porque en muchas ocasiones nosotros sentimos miedo, pero nosotros tenemos que abrirnos a Dios, tenemos que abrirnos a que Él nos moldee y que nos ayude también en ese caminar. Y en ese caminar es en el servir y en el perseverar. Y la escuela en eso nos ayuda mucho, siempre en esa palabra, en ese perseverar y en el servir. Entonces ahí los invito también a eso, a que se abran a esa experiencia de Dios, a que le permitan sanar su dolor y que se llenen de Él para continuar como Él quiere, siendo discípulos. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Nos hablaste ahorita digamos, de ese servicio que prestaste en tu parroquia. ¿Aquí en la escuela has prestado algún servicio? ¿Estás en algún ministerio? ¿Has participado en alguna actividad en la que también sirvas? Aquí en la escuela también hacen los RY, entonces en alguna ocasión también me invitaron a ser parte también de ese ministerio y de prestar como un servicio en uno de los retiros. También fui a él y también me pareció muy bueno que inclusive dentro de ese retiro hay personas también que ingresaron a mi comunidad y ahora están muy perseverantes también y acompañándonos y llenas de ese amor de Dios, porque cuando uno ve que Dios toca sus corazones, entonces uno se siente muy feliz como de esos servicios que presta. Entonces también como colaborado en esos y en el servicio pues de la coordinación de la comunidad donde estaba. Lo voy a corchar. Sí. Le voy a dar una pregunta bien corchadora. Díganos cuál es, digamos, como la diferencia en su percepción entre esa relación que tenías antes, esa relación del pasado que te dejó pues también heridas y demás, y la relación que hoy tienes, como cuál es como la característica que tiene la actual o que tiene la pasada, que tú como que más reconoces y dices, aquí se nota la diferencia de cuando está Dios y cuando no está Dios. No sé si me hago entender la pregunta. Claro que sí. Saber de que no somos seres perfectos, de que tenemos que aprender de cada uno, de nuestras virtudes y defectos, de darle más importancia a esas virtudes, de sacar espacios de oración, porque nosotros normalmente siempre antes de acostarnos hacemos una oración y la hacemos en unidad. Mi esposa, Cristina, tiene un hijo que tiene en este momento 11 años y nosotros siempre nos acostumbramos de que todas las noches antes de acostarnos vamos a hacerle oración y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos dio en el día. Entonces me parece muy bonito porque a partir de eso nosotros algunas no podemos decir que no vamos a tener dificultades o encontrones, ¿cierto? Como cosas que nos disgustan, pero ya no les damos tanta importancia como le dábamos antes, o sea, porque era mucho de mi satisfacción, de mi orgullo, y ahora sabemos de que Dios siempre tiene que estar ahí, entonces tenemos que bajarnos y ser humildes, servirnos los unos a los otros, que tampoco sucedía en la relación pasada, que en muchas ocasiones nuestro egoísmo primaba, mi egoísmo primaba. Muy bien, así es. Entonces yo creo que es eso. Ahí ven ustedes cómo la presencia del Señor pues va cambiando, va transformando. Dos personas que están en esa búsqueda de escuchar la voz de Dios, yo creo que es un poquito más fácil. Yo se me pongo a pensar, hermano, cómo hace la gente sin Dios para vivir una relación. Pues porque si a nosotros que estamos en las cosas de Dios a veces cuesta, ¿cierto? Y claro, hay dificultades y cosas común y corriente, pero uno como que sabe sortearlas y el Señor nos regala como la paz, la paciencia, el amor para corregirnos, para acompañarnos, para ayudarnos. Ahora, ¿cómo será sin el Señor?
Por eso los invitamos a que si pasan situaciones difíciles en sus hogares, en sus familias, busquen al Señor, busquen al Señor. San Pablo dice en un momento, en una de sus cartas, no recuerdo en ese momento cuál es, pero dice que la mujer de fe tiene que ser intachable, de tal manera que su esposo, así no sea creyente, viéndola tan bien, viéndola tan entregada a las cosas de Dios, se convierta y crea y se convierta. Lo digo porque a veces son las mujeres las que están aquí escuchando este programa, ¿cierto? Y pensando en que su relación está al borde del abismo, pues entonces siga perseverando y siga orando más para que el Señor siga realizando esa obra que tiene preparada para todos nosotros. Porque sabemos que cuando Él está es más fácil, cuando el Señor está en medio de nosotros es mucho más fácil. Hermano, Exacto. una palabra para los oyentes y los que nos ven a través de YouTube que querrás como compartirles hoy, de ánimo o bueno, de felicitaciones porque estamos cumpliendo 25 años, no sé. Claro que sí, no. Para todo el mundo que de pronto nos escucha, para las personas que nos están escuchando, de pronto con esta otra palabra que es, en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Lo que estás viviendo te ayudará a crecer. Entonces es, muchachos, muchachas, jóvenes, que le abran su corazón a Dios. Y de que gracias a Dios también existe esta escuela y estamos muy agradecidos también porque Dios ha obrado a través de ella y sabemos de que seguirá orando y tenemos muchos testimonios de todas las maravillas que hace Dios, pero tenemos que darle ese paso. Abran su corazón, asistan aquí a la escuela también, los invitamos para que puedan venir y Invítalos al grupo de llenarse. profesionales. ¿Ustedes hacen profesionales todavía? Sí, los miércoles a las 7 de la noche, todos los miércoles a las 7 de la noche los esperamos acá para que se llenen de Dios y que vean los cambios que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén, mi hermano, muchas gracias. Que el Señor te bendiga y te siga dando la posibilidad de ser testimonio para muchas personas. Que tengan un muy feliz resto de día. Feliz tarde.